Durante 10 días, el propio ejército bombardeó la capital de México. Casas quedaron en ruinas, niños murieron dentro de sus hogares. Esto no fue una guerra, fue un golpe que convirtió al país en un infierno. En las primeras semanas de febrero de 1912, cuando la Ciudad de México apenas comenzaba a recuperarse del caos revolucionario, el general Bernardo Reyes permanecía encerrado en la prisión de Santiago Tlatelolco. Había intentado derrocar al presidente Francisco Madero meses antes y ahora sus carceleros lo vigilaban día y noche. Pero lo que nadie sabía era que dentro de esas mismas paredes, oficiales leales al antiguo régimen de Porfirio Díaz tramaban algo mucho más peligroso que una simple fuga. El capitán Gregorio Ruiz, un veterano de la campaña contra los yaquis, había logrado infiltrar información desde el exterior. Los documentos llegaban escondidos en paquetes de comida, envueltos en papel encerado. Hablaban de un arsenal completo guardado en los sótanos del Palacio Nacional, custodiado por menos de 50 hombres durante los cambios de guardia nocturnos. Era una oportunidad que parecía demasiado perfecta. Mientras tanto, en el elegante barrio de San Ángel, el embajador estadounidense Henry Lane Wilson organizaba cenas privadas con miembros descontentos del Ejército Federal. En sus informes confidenciales al Departamento de Estado, Wilson describía al gobierno de Madero como incompetente e incapaz de mantener el orden. Aunque nunca lo admitiría públicamente, el diplomático estadounidense deseaba un cambio de régimen, uno que protegiera los intereses de las compañías petroleras y mineras norteamericanas que operaban en territorio mexicano. El plan que tomaba forma en esas reuniones clandestinas era audaz hasta la temeridad. Un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Tlalpan, bajo el mando del general Manuel Mondragón, marcharía hacia la prisión de Tlatelolco para liberar a Reyes. Simultáneamente, otro contingente asaltaría la prisión de Lecumberri para rescatar a Félix Díaz, sobrino del expresidente y otro conspirador encarcelado. Con ambos generales libres, tomarían el Palacio Nacional antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía y las calles permanecían vacías. Lo que estos conspiradores no calcularon fue la lealtad inquebrantable de ciertos regimientos al presidente Madero. Tampoco previeron que su operación perfecta desencadenaría 10 días de pesadilla, que transformarían el centro de la capital en un campo de batalla. ¿Crees que el embajador estadounidense debería haber sido juzgado por conspiración? Déjame tu opinión en los comentarios. El domingo 9 de febrero de 1912 amaneció frío y gris sobre la Ciudad de México. A las 6 de la mañana, el sonido de cascos de caballos resonó por las calles empedradas cerca de Tlatelolco. Los vecinos que se asomaron por sus ventanas vieron algo que no olvidarían jamás. Una columna de más de 600 soldados, muchos de ellos apenas adolescentes, vestidos con uniformes de cadetes, marchaba en formación perfecta hacia la prisión. El general Manuel Mondragón cabalgaba al frente, con su bigote blanco impecablemente recortado y su uniforme lleno de condecoraciones del Porfiriato. A sus espaldas, los cadetes de Tlalpan llevaban rifles Mondragón de fabricación nacional, un arma semiautomática que el propio general había ayudado a diseñar. Era una ironía amarga. Las armas que debían defender la República ahora apuntaban contra ella. La toma de la prisión de Tlatelolco duró menos de 20 minutos. Los guardias, sorprendidos durante el cambio de turno, apenas ofrecieron resistencia. Si te gustan las historias reales contadas sin filtro, suscríbete al canal y seguimos. Cuando las puertas de hierro se abrieron, Bernardo Reyes salió caminando lentamente, entornando los ojos ante la luz del amanecer. Tenía 61 años y casi 6 meses de encierro, pero su postura militar permanecía erguida. Los cadetes lo vitorearon como si fuera un libertador. En Lecumberri, el rescate de Félix Díaz siguió un patrón similar. El sobrino del dictador, elegante incluso en su ropa de prisionero, agradeció a sus rescatadores con un discurso improvisado sobre el honor y la patria. Mientras hablaba, los rebeldes saqueaban el arsenal de la prisión, cargando cajas de municiones en carretas requisadas. Pero el plan comenzó a desmoronarse
cuando las dos columnas convergieron en la Alameda Central. Un regimiento leal a Madero, comandado por el general Lauro Villar, les bloqueó el paso hacia el Palacio Nacional. Lo que debía ser un golpe quirúrgico se convirtió en un enfrentamiento a tiros en plena avenida principal, con civiles corriendo despavoridos mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. A las 9 de la mañana, 3 horas después del inicio de la operación, el Palacio Nacional seguía en manos del gobierno legítimo. Los rebeldes se vieron obligados a retroceder, arrastrando a sus heridos. Buscaron refugio en el único lugar que parecía defendible, la Ciudadela, un antiguo depósito de armas y municiones ubicado a kilómetros del centro. La Ciudadela era una fortaleza colonial con muros de 2 metros de espesor, construida en el siglo XVIII para almacenar pólvora y cañones. Cuando los rebeldes llegaron allí arrastrando sus esperanzas destrozadas, encontraron exactamente lo que necesitaban: suficiente armamento para resistir un asedio prolongado. Cañones de campaña, ametralladoras Hotchkiss, miles de cartuchos. El general Mondragón, ingeniero de formación, organizó las defensas con precisión matemática. Mientras tanto, en el Palacio Nacional, el presidente Madero cometió un error que muchos historiadores consideran fatal. En lugar de ordenar un asalto inmediato a la Ciudadela, decidió negociar. Envió emisarios ofreciendo amnistía a los cadetes que depusieran las armas. Era una decisión humanitaria, pero también ingenua. Los generales rebeldes no buscaban perdón, sino poder. El martes 11 de febrero comenzó el verdadero infierno. El ejército federal instaló baterías de artillería en azoteas alrededor de la Ciudadela y empezó el bombardeo. Pero los cañones no apuntaban con precisión militar, sino que disparaban indiscriminadamente. Los proyectiles caían sobre casas, tiendas, escuelas. Una familia completa murió cuando un obús atravesó el techo de su vivienda en la calle Valderas. Si te gustan las historias reales contadas sin filtro, suscríbete al canal y seguimos. Un tranvía repleto de pasajeros recibió un impacto directo, dejando un cráter humeante y cuerpos irreconocibles. Sara Pérez de Madero, esposa del presidente, organizó brigadas de mujeres para atender a los heridos en hospitales improvisados. En su diario personal, que se conserva en el Archivo General de la Nación, escribió: «Las calles huelen a pólvora y muerte. Los niños lloran buscando a sus padres. ¿Qué clase de victoria vale esto?». Lo más perturbador era el patrón del bombardeo. Los cañones del gobierno disparaban contra la Ciudadela, pero con puntería sospechosamente mala. Los rebeldes respondían con fuego mucho más preciso, como si supieran exactamente dónde estaban las tropas leales. Años después, los historiadores descubrirían que el general Victoriano Huerta, comandante de las fuerzas gubernamentales, había estado conspirando con los rebeldes desde el primer día. El pacto secreto se selló en la embajada estadounidense, con Henry Lane Wilson actuando como intermediario. Huerta traicionaría a Madero, tomaría la presidencia y compartiría el poder con Félix Díaz. Solo necesitaban que el bombardeo continuara el tiempo suficiente para justificar la intervención. Durante 10 días interminables, la Ciudad de México se transformó en zona de guerra. Las cifras oficiales nunca fueron claras, pero los registros de hospitales y funerarias sugieren que murieron entre 1,000 y 3,000 civiles. La Cruz Roja Mexicana, fundada apenas un año antes, quedó completamente desbordada. Cadáveres permanecían en las calles durante días, porque los sepultureros no podían trabajar bajo el fuego constante. El 18 de febrero, el general Bernardo Reyes decidió que no podía soportar más carnero encerrado. Contra el Consejo de Mondragón, ordenó una carga desesperada hacia el Palacio Nacional. Cabalgó al frente de sus tropas por las calles vacías, con su sable desenvainado brillando bajo el sol de mediodía. Una ametralladora lo alcanzó a 100 metros de las puertas del palacio. Su cuerpo cayó del caballo y rodó por el pavimento. Tenía 17 impactos de bala. Esa misma noche, en el Palacio Nacional, el general Huerta arrestó al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Si te gustan las historias reales contadas sin filtro, suscríbete al canal y seguimos. Les prometió un exilio seguro en Cuba si firmaban sus renuncias. Madero,
Ingenuo hasta el final, firmó creyendo que salvaría vidas. 4 días después, ambos fueron asesinados durante un supuesto intento de rescate mientras los trasladaban a la prisión. Los documentos oficiales hablaron de fuego cruzado, pero los testimonios de testigos presenciales nunca variaron. Fueron ejecutados a sangre fría. La llamada Decena Trágica terminó oficialmente el 22 de febrero de 1912, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Huerta gobernaría como dictador durante 17 meses antes de ser derrocado por fuerzas revolucionarias. El embajador Wilson sería removido de su cargo tras una investigación del Congreso estadounidense, aunque nunca enfrentó cargos criminales. La Ciudadela fue demolida en 1912, como para borrar la evidencia del desastre. Hoy pocos edificios en el centro de México conservan las marcas de bala de aquellos días. El gobierno de Huerta ordenó reparar las fachadas rápidamente, como si el olvido pudiera curar las heridas. Pero en los archivos nacionales, las cartas desesperadas de civiles pidiendo ayuda, los informes médicos describiendo heridas atroces y los telegramas cifrados de conspiradores permanecen como testimonio de que la ambición militar destruyó miles de vidas inocentes en solo 10 días de febrero. ¿Conocías esta historia? ¿Qué otros eventos oscuros de la historia mexicana deberíamos investigar? Escríbelo en los comentarios.